En el caso de la plenaria de Morena, fue un discurso amplio el que da Claudia Sheinbaum y fueron cuestionamientos que se dieron, por ejemplo, hacia las pluris, porque a estas alturas ya sabemos que los pluris del PRI, del PAN, del PRD es una cosa, pero fabulosa, oigan. O sea, sus plurinominales neta están para chillar. En el caso del PAN, tienes plurinominales vinculados a procesos legales. Tienes a el propio exgobernador Cabeza de Vaca, que está refugiado en Estados Unidos, que de hecho Cabeza de Vaca intentó, oiga usted esto, Cabeza de Vaca intentó ser candidato a la presidencia de la República por el Partido Acción Nacional y fue una campaña muy innovadora, si lo quieren ver así, porque Cabeza de Vaca se aventó esta campaña virtual. ¿No? De hecho, ni siquiera vino él a hacer el registro, mandó a su familia, a su hija, una de sus hijas, a hacer el registro de Cabeza de Vaca, y él ni sus luces, Cabeza de Vaca, pero ni de broma, se fue a presentar, no pudo poner un pie en México porque todavía le está enfrentando procesos que no solamente son fiscales por temas de no haber pagado dinero, por enriquecimiento que no termina de cuajarnos, que se haya comprado ciertas propiedades con dinero, o sea, hay un tema muy irregular con las cuentas de Cabeza de Vaca, con sus finanzas, pero sino que también a Cabeza de Vaca se le ha vinculado al crimen organizado. Recordemos que hay un hilo de la DEA, donde dice que, o más bien uno de estas, pues sí, no estos hilos o estas comunicaciones, donde hubo una reunión entre Cabeza de Vaca, Genaro García Luna y el Chapo Guzmán. Sobre todo en tiempos donde Anabel Hernández dice que el presidente Andrés Manuel López Obrador es el que está vinculado al cártel de Sinaloa. Y ya hablaremos de eso más adelante, pero sobre todo en esos tiempos, o en estos momentos, me parece muy importante destacar justamente a Cabeza de Vaca como uno de los plurinominales. O sea, ¿qué es lo que vemos con el PRI-PAN-PRD? Pues que están buscando amarrar fuero, ¿no? Esa es la preocupación, la necesidad. La necesidad de estos tres partidos es amarrar su respectivo fuero. ¿Por qué? Porque se les inunda el zócalo de que imagínense que los vayan a detener, imagínense que en una de estas los vayan a agarrar por todos los delitos por los que se fueron a resguardar a Estados Unidos y luego qué van a hacer. Tienes, por ejemplo, a Ricardo Anaya como plurinominal del PAN, pero en el Senado, porque los delitos de Ricardo Anaya no solamente son más amplios, sino que están vinculados al caso Odebrecht. Y entonces Ricardo Anaya no se quiso andar así por la loma y dijo, no, yo amarro fuero completo, no de 3 años, como Cabeza de Vaca que quiso amarrarlo por 3 años. Entonces ahí estamos viendo los plurinominales del PAN, ¿no? El regreso de Germán Martínez, que para Xochitl Gálvez Germán Martínez es un perfil ciudadano. Tengo mis dudas también con eso. Y si nos vamos al PRI, no cantan mal las rancheras. Los plurinominales del PRI son personajes vinculados al propio José Antonio Meade o al gabinete de Enrique Peña Nieto. Estábamos hablando del regreso del gabinete de Peña Nieto con las plurinominales del PRI, además de los sobrinos, ¿no? Porque Alito también metió sobrinos. Este tampoco se anduvo por las lomas y dijo, con permiso, voy a meter a mis sobrinos. Y mete a su sobrino de Campeche, Alejandro Moreno Cárdenas, un sobrino que, por cierto, intentó que fuera su candidato a gobernador del estado de Campeche y bueno, ya sabemos cómo fue eso. Luego tienes a Silvana Beltrones, ¿no? A Beltrones en el Senado, a Silvana en la Cámara de Diputados, ya que también estamos hablando mucho del tema Colosio, ahí están los dos. Y si nos vamos más abajo en la lista de plurinominales, pues nos encontramos también a personajes como la secretaria de gobierno de César Duarte, que la regresan como plurinominal los priistas, Alito obviamente amarrando su respectivo fuero. Luego también en el caso de Alito mete a otro personaje que fue el titular de MIJUVE, de la Secretaría Juvenil al menos, en el estado de Campeche, que está acusado de fraudes. No, pura finura, pura sabrosura. Y si nos vamos más abajo, pues está Aurelio Nuño, el que fue secretario de Educación Pública en tiempos de Enrique Peña Nieto, que no sabía leer, solo sabía leer, y que confundía a una astróloga con una astrónoma o a un exmilitar, ¿no? Porque también regresan a los exmilitares, a un exmilitar que actualmente es diputado local en la Ciudad de México, lo regresan también, e insisto, a medio gabinete o a medio intento de gabinete de José Antonio Meade,
Entonces, a un propio primo de José Antonio Meade y hasta su secretario de Finanzas del PRI, que acaba de ser denunciado por una diputada del PRI por haberse robado dinero del OMPRI. O sea, la lista de plurinominales, tanto del PRAN como del PRI, es una lista de delincuentes. Uno junta las listas y yo no sé cuántos años de prisión nos van a dar esas listas de plurinominales si efectivamente en este país existiera la justicia, la legalidad y no existiera la impunidad. Si nos vamos a las del PRD, bueno, la lista de plurinominales del PRD se reduce a una miseria de 6 personas, 3 en el Senado, 3 en la Cámara de Diputados y ya. Y ojo, si pierden el registro, no hay pluris. Obvio, Jesús Zambrano, aferrado a su partido, que no pudo defender y que ya tiene a Silvano Aureoles encima porque le está exigiendo su renuncia, pues evidentemente quiso amarrar su fuero, pero insisto, si pierden el registro, como muchos pronosticamos para el PRD, la pérdida del registro en el 2024, se quedaron sin pluris. Entonces, obviamente le preguntan de esto a Claudia Sheinbaum en la plenaria, se lo preguntan, por supuesto, a al propio Nacho Mier, que es el coordinador de pues de los diputados de Morena. Y sí me parece muy interesante que ustedes escuchen lo que les dijo o lo que contestan en esta plenaria, porque de una manera muy elegante se mofan. Y sí quiero hacer esta aclaración. Cuando digo de una manera muy elegante, me refiero a que justamente pues no vemos a una Claudia Sheinbaum desgastarse, no se está desgastando, no quiere ni siquiera desgastarse con Xochitl Gálvez, evitan mencionarlos y es que también tiene razón. ¿Para qué se va a desgastar en este momento si la ventaja que le lleva a Xochitl Gálvez es de más de 20 puntos? Entonces no tiene ningún caso que te desgastes con alguien al que llevas una ventaja de más de 20 puntos, aunque según el Financiero ya se redujo a 14 puntos, pero solamente el Financiero. Entonces tienes una amplia ventaja que le maneja, que le llevas Claudia Sheinbaum o Xochitl Gálvez, no tienes esta necesidad de desgastarte, pero sí creo que sí hay una opinión al respecto de estos plurinominales, de estos personajes que regresan para amarrar fuero, porque vaya que hay miedo. Periódicamente, previo al inicio de los periodos ordinarios de sesiones, estas plenarias en las que intercambiamos puntos de vista, opinión, la visión que se tiene del país, la perspectiva que se tiene para nuestro país en el marco de la agenda legislativa, y hoy tenemos una invitada de excepción, distinguida, una mujer con una amplia trayectoria académica, profesional, Claudia Sheinbaum. Presidenta, 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 presidenta. Y en ese marco le pedí al presidente del partido, Mario Delgado, nuestro camarada, compañero, hermano de lucha, que invitara a la doctora para que dentro de los trabajos de organización del partido, y reitero en el marco de la ley y de la autodeterminación del grupo parlamentario, como expresión de la representación popular que establece la Constitución, invitáramos a Claudia Sheinbaum. Para mí es un honor presentarla, de verdad, con la mayor sinceridad. Recibámosla con un aplauso. Han sido de primera, son parte de la gran transformación junto con el presidente Andrés Manuel López Obrador y han permitido este cambio sustantivo en diferentes leyes y por supuesto en la Constitución, que es parte de este proceso de transformación. Hablamos mucho en esta reunión de lo que se viene hacia adelante, de lo bien que vamos y también de este proceso de unidad que ha sido muy exitoso al interior de nuestro movimiento y que va a seguirlo siendo para poder avanzar en la transformación. Por supuesto, hice un llamado a la aprobación del Plan C, que es de todo el movimiento, que lo presenta el presidente de la República,
y por supuesto a estar contentos porque vamos muy bien en nuestro país. Ese es el contenido de la reunión y agradecer mucho al grupo parlamentario de Morena, del Partido Verde y del Partido del Trabajo. Bueno, tenemos 3 preguntas, por favor. José Antonio Belmont, de Milenio, por favor. Doctora, buenas. Tenemos que cuidarnos mucho de lo que decimos porque estamos en intercampaña. Adelante. Preguntarle, ya mencionó un poco de la reunión que se realizó ahorita, el contenido. Preguntarle también si se mencionó el tema de las candidaturas. Se ha mencionado que han habido jaloneos por este tema, en particular con las diputaciones federales. Preguntarle si se mencionó este tema en la reunión, doctora. Sí, hay mucha unidad en el movimiento. Ustedes saben que la decisión de las candidaturas en nuestro partido y en nuestra coalición se define a través de las encuestas. Es algo que todas y todos estamos de acuerdo y ya vendrá ese periodo ya muy pronto. Está aquí el presidente del partido y todos estamos de acuerdo y es lo que nos ha permitido esta gran unidad del movimiento. No hay ningún jaloneo, no hay nada, hay unidad en el movimiento. Y preguntarle por otro lado, aprovechando, ¿qué opina de estas llamadas conferencias de la verdad, entrecomillado, que hace Xóchitl Gálvez a partir de ayer? Preguntarle su opinión sobre esto, doctora. ¿Está copiando? ¿Qué está haciendo la abanderada de la oposición? Pues, a ver, lo voy a decir y espero que estemos dentro del marco de la ley. Son 2 proyectos. Ellos representan el pasado, por más mañaneras, medianeras o como les llamen, ellos siguen representando el pasado en nuestro país. El pasado de corrupción, el pasado de privilegios, y nosotros representamos la transformación y el futuro de México. Eso es lo que está en este momento y más allá de las críticas, pues es muy importante decir que el proyecto en el que cree el pueblo de México está con nosotros. Segunda pregunta, Carlos Navarro, de El Heraldo de México, por favor. Buenas tardes a todas, todos y todes. Doctora, preguntarle, hace unos días se difundió la lista de los plurinominales de la oposición. Habían argumentado por meses que estaban apoyando a la sociedad civil, pero no se ven en los primeros lugares a ningún integrante de la sociedad civil. En cambio, los presidentes de los partidos en primer lugar para llegar al Senado. ¿Qué opinión le merece esta situación, doctora? Bueno, ustedes saben que en nuestro movimiento, además en Morena, en particularmente en nuestro partido, y así lo vamos a cumplir, está definido en una buena parte por un proceso de selección a partir de una tómbola, en donde participan de insaculación, en donde participan miembros de la sociedad, de distintos sectores que son militantes de nuestro movimiento, y eso va a permanecer porque nosotros vemos en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores la representación del pueblo de México. Entonces vamos a seguir con este proceso y ya en su momento, ya muy pronto se va a hacer, porque a mediados del próximo mes tendremos que estar presentando ya las candidaturas. Gracias. Y también preguntarle, ¿qué platicó ayer con el ingeniero Cárdenas, que se reunió con él y con su familia, doctora? Sí, pues nos conocemos desde hace mucho, me dio muchísimo gusto verlos, me dio además mucho gusto que estuvieran sus hijos, Lázaro, Cuauhtémoc y Camila, y el ingeniero. Teníamos pendiente esta reunión desde hace algún tiempo, ayer finalmente tuve tiempo, platicamos mucho sobre pues el proceso de transformación, lo que viene hacia adelante, las opiniones del ingeniero. El ingeniero Cárdenas pues es un baluarte de nuestro país. Lo que representó 1988 para México fue muy importante, y además ahí es donde se pone en contradicción esto que habla la oposición. Nosotros hemos defendido la democracia siempre, histórica.
1988 representó un fraude electoral y la defensa por la democracia igual que el 2006. Así que me dio mucho gusto verlo, conozco además a Lázaro y Cuauhtémoc particularmente desde hace muchísimos años y fue una reunión muy cordial. Última pregunta, Jimena Mejía, de Imagen. Gracias. Buenas tardes, doctora. Preguntarle, pues se inaugura la línea 12 y a usted le tocó atender esta emergencia. ¿Usted considera que ya se encuentra apta para los usuarios y garantiza la seguridad con base en lo que usted pudo trabajar y la continuidad? Y la segunda pregunta sería, con lo que se pudo observar cuando fue Marcelo Ebrard a su cierre de precampaña, pues se puede entender que hay una operación cicatriz y que pues ya podría tener una continuidad de su proyecto político si ya se inscribió en el Senado o no. Gracias. Sí, a ver, sobre lo primero, y es importante mencionarlo, la apertura de la línea 12 tiene que ver con un trabajo muy intensivo que se hizo desde que fui jefa de gobierno y después ahora con Martí Batres, que trabajó prácticamente con el mismo equipo. Se hizo un equipo de los mejores científicos y técnicos, ingenieros en estructuras en nuestro país. Trabajaron un proyecto ejecutivo muy específico para cada claro, y a partir de ahí las empresas que habían participado en la construcción original del segundo piso hicieron esta construcción. Tuvo una supervisión muy exhaustiva de directores responsables de obra, de corresponsables de seguridad estructural y también de la Universidad Autónoma de Nuevo León, que es especialista en temas de soldaduras. Fue parte de esta supervisión que se realizó y se trabajó pues de manera muy importante, queda completamente medida a distancia, instrumentada para el Instituto de Seguridad de las Construcciones, y participó ahí también el Instituto de Ingeniería de la UNAM. Entonces, pues es una línea 12 que se entrega de manera segura. Y también mencionar, porque es importante, la Fiscalía General de Justicia en su momento de la Ciudad de México tomó la decisión junto con las víctimas de un proceso de justicia restaurativa, que ya lo puede explicar con más detalle la Fiscalía. Y lo importante hoy pues es que se entrega una línea 12 segura, instrumentada, en donde ya pues los habitantes de Tláhuac y una parte de Iztapalapa van a poder recuperar la movilidad. Eso con relación a la línea 12. Con relación a Marcelo Ebrard, pues ya él está integrado desde el principio al movimiento y bueno, ya se definirá hacia adelante el rol que le toca jugar a cada uno. Muchísimas gracias a todas y todos. Ahí está lo que dice la doctora Claudia Sheinbaum. Me encanta cuando le preguntan sobre el tema de las pluris y todo, y suelta esta como risita de... O sea, estamos viendo los mismos personajes de toda la vida regresar a estos puestos plurinominales y hoy Morena tiene una oportunidad frente a ellos, no cometer ese error. Ojo con lo que estoy diciendo, porque ya hay perfiles como Rommel Pacheco, que no ha generado mucha simpatía entre los morenistas, no, nada más no termina de cuajar, no termina de gustar el caso de Rommel. Se rumora muchísimo el caso de Sergio Mayer, ¿no? Que Sergio Mayer podría regresar. Se rumora mucho que Sergio Mayer podría andar por ahí rondando, regresando en ese intento de convertirse en diputado federal plurinominal, al menos, porque no sabemos si lo quiera por una pues por una candidatura, ¿no? Como tal, disputársela cuando ya perdí una reelección en el 2021. En el caso de Puebla, que es mi estado, que yo sé que me ven y me escuchan a muchos de mis paisanos, a los que les mando un abrazo, pues ya tenemos en la capital, mucho se rumora de Pepe Chedraui, que es un perfil priista. Luego, en el caso de
el propio PRI ha tenido una desbandada importante y ahora se rumoraba mucho el caso de Stefan Chidiac. Híjole, qué cosa tan delicada. Stefan, que fue acusado de fraude, de hecho tuvo una orden de aprehensión por un fraude en una banca, luego tiene investigaciones por desvío de recursos. Es un personaje muy oscuro en Puebla, Stefan Chidiac, pero se sale del PRI y con él se van muchos priistas de Puebla, priistas, bases priistas, y aparentemente buscaba entrarle al Senado por el Verde, no como tal con Morena, pero al menos sí con la coalición por el Verde. Ya hoy nos enteramos que no, que lo van a bajar, y la manera elegante que tuvieron de mandarlo, de bajarlo al menos de esa intención, fue pasarlo a la Secretaría de Educación Pública. Y miren, si lo queremos analizar desde esta perspectiva, creo que de los males es el menor, porque pues sí necesitan a las bases que puede llevarse, o que se llevó más bien Stefan Chidiac del PRI, en contra del priismo poblano, que postula a un panista, de hecho, a la gubernatura, y como que tenerlo contento, ya sí, todo muy bien, maravilloso, y lo dejan en una plurinominal, o al menos lo intentaban dejar en una pluri, pero para evitar ese desgaste que ya estaba teniendo Morena, pues lo que terminan haciendo es sacarlo y lo mandan a la Secretaría de Educación Pública, a la que yo creo que hay que ponerle mucha atención, porque si desvió recursos de finanzas, si se llevó dinero de Bansefi, si lo han acusado de fraudes y hasta en una de esas se tuvo que escapar en la cajuela de un coche, creo que lo mejor que deberíamos hacer es mantener un ojo así en la Secretaría de Educación Pública del Estado de Puebla, y nada más les encargo. ¿Y qué otra cosa, no? Morena, vemos que hay constantes desbandadas, ¿no? Del PRI, del PAN, del PRD, sobre todo del PRI. Entonces, Morena tiene una oportunidad ante sus ojos, y es no cometer los errores que cometió el PRI y el PAN y el PRD. Y esa es la oportunidad que tiene Morena como partido político, y esa es la oportunidad que tiene Morena en general. O sea, no cometer los errores de presentar impresentables en sus listas, y ya se han arriesgado con algunos perfiles que no convencen a las bases, pero meter gente para amarrar fueros, ese sería el peor error. Entonces, Morena tiene esa oportunidad ante sus ojos, y habrá que ver qué es lo que deciden la jefa de gobierno, digo, la ex jefa de gobierno, chango, siempre se me sale, la doctora Claudia Sheinbaum, la candidata de Morena, pues dice que el proceso de Morena para elegir a sus candidatos es mediante una insaculación, perdón, esta palabra muy rara que a muchos les recuerda a otras cosas, sorteo, pues, una tómbola, la vida es una tómbola. Bueno, es a través de una tómbola para, pues, que sea un proceso parejo. Entonces, a ver quién sale por ahí en las pluris de Morena, y ojalá no tengamos también que sacarles su respectiva notita de los impresentables que nos quieren meter así, sin vaselina.